La Viquina, la diosa, la dueña, María Rita Figueira. ¿Cómo estás, Mari? Y bueno, estoy impresionada porque justo 9:11 el horario, el 9:11 me Sí. da preocupación. Y se derrumba la torre. Ay, 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 ay. Vos sabés, Juan, que bueno, yo tenía preparado un tema y me ha impactado esta noticia, que era una posibilidad, lamentablemente, se manejaba el tema tristemente, ¿no? Lo de Fernando Pino Solanas. Sí, me acordé de vos esta mañana cuando leí la noticia, a eso de la... Me desperté 6 de la mañana hoy. Claro, sí, Y, yo también. y leo la noticia y instantáneamente me acordé de vos, porque no hace mucho lo nombramos a Pino. Pero por supuesto, sí, Y hoy sí, lo sí, sí, sí. recordaba con dos películas, una que fue emblemática de él, que marcó creo que su carrera como cineasta, que fue La Hora de los Hornos con Octavio Guettino, Exacto, exacto. y después Sí, Los Hijos de Fierro. O sea, son cosas que han marcado a los que éramos jóvenes en los 70, porque yo dije, si hay canciones de protesta, hubo cine de protesta, y ese lo encabezó Pino Solanas. exacto, sí, sí, yo creo que, ay, perdón, ¿no? Sí, Porque el acá están público. opinando. No, ¿sabés qué pasa, Juan? Que justamente, y lo hizo con calidad, lo hizo con calidad y con entrega. A mí lo que me llama la atención de la historia de Pino Solanas es, desde el punto de vista político, atrajo a un montón de gente que a lo mejor no estaba ni de un lado de la grieta ni del otro lado de la grieta. Después, bueno, fueron pasando cosas porque hay quienes lo critican de un lado y del otro, justamente, como nos ocurre a los que sentimos que no estamos ni de un lado ni del otro de la grieta. Eh, yo me quedé totalmente impresionada, con un disgusto terrible, leyendo, porque a mí me gusta leer una noticia y los comentarios de los lectores en los diarios, no estoy hablando de prensa gráfica. Tengo como una vocecita, no es que escucho voces, pero existe como una voz en off que me dice, no, no lo leas, no leas, no leas, no leas, porque te vas a envenenar, no leas, no leas, y no puedo evitarlo, porque también es un termómetro, es como una sensación térmica de lo que piensa la gente. Vos no te podés imaginar, le comento también a los oyentes, por ejemplo, en el diario Perfil, publican la noticia, una reseña y demás, los comentarios de los lectores son de una falta de respeto, desagradables, totalmente agresivos. Van, Desconocimiento, María bueno, Rita. pero por El supuesto, lo que pasa es que, desconocimiento de la claro, persona y la impunidad que le da poder a través de las redes, en este caso de un comentario de un diario, decir lo sí, que se del le canta, anonimato, pero por exacto, sí, sí, ignorancia. sí. Yo trato de evitar ese tipo de Yo cosas también, por eso te porque me digo que hace, tengo, me hace me hace mal, enardecer. claro. Bueno, eh, a mí siempre me llamó la atención, porque me encantan las películas que vos nombraste. Imagínate, la Hora de los Hornos es del año 1968 y también es un detalle decir que solamente en el 73, 74 se pudo ver en el El país. 1 de noviembre del 73, justo abrí para Claro, ver en la fecha, porque yo me acordaba de la que había sido, yo pensaba que era 71 o 72, pero pero claro. la película se estrenó en el 73 y la película se hizo en el 68, en plena dictadura de Onganía. Exactamente, exactamente. Y vos sabés, Juan, que, bueno, mucha gente a lo mejor lo ubica más por El exilio de Gardel y por la película Sur. Sí. Yo me tomé el trabajo, porque me gusta ese tipo de cosas. Me metí, por ejemplo, en diarios españoles. Si yo supiera con fluidez francés, inglés, me hubiese metido a lo mejor en diarios de parisinos o de otras latitudes. Y bueno, y habla mucho de Fernando Pino Solana, porque le recordamos a los oyentes que para mucha gente
según la edad a veces, para mucha gente es un político. Y para Sí, otra gente es un cineasta. Y para exactamente. nosotros es político y cineasta. Y lo Primero, valoramos, primero, claro, primero cineasta. Y vos me hiciste acordar del El exilio de Gardel. Me encantó claro, esa película. Vos sabés que me pero por encantó. Y supuesto, claro Sur, que bueno, sí. Sur también fue un peliculón, pero El Claro, exilio de claro. Gardel, extraordinaria. Y ahora voy a ver, porque yo no la vi y me interesa mucho el tema, el viaje a los pueblos fumigados, que eso es sobre los agrotóxicos y analizan creo que 6, 7 provincias argentinas y toda la problemática de los agroquímicos agrotóxicos. Y vos sabés que algo interesante, Juan, es que yo valoro muchísimo y hasta me emociono con las historias de mucha gente, también según la edad, que son peronistas por el famoso tema de la máquina de coser, los juguetes, el plato de comida, la atención, la vivienda, o sea, un montón de caballitos de batalla, un montón de hallazgos, un montón de aciertos del peronismo. Y es gente agradecida, es gente que a lo mejor no tenía un nivel socioeconómico que pudiera pensar en un futuro y Perón y Evita se lo dieron. Pero podemos hablar 10 horas de esto. Pero en el caso de Pino Solanas, él comentaba que era hijo de un médico muy católico y partidario, apolítico, conservador, que en realidad él dice, mi papá era antiperonista, el típico antiperonista de una clase social acomodada, una clase media que no tenía penurias, y él eligió ser peronista. Yo no estoy haciendo digamos, una apología de esto, estoy simplemente comentando. Entonces, ¿me escuchás? Te escucho Ah, perfectamente y no, con no, porque atención. no, no, se había distorsionado, por eso no. Entonces, a mí eso también me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque de pronto una persona intelectualmente cultivada, una persona con todas las posibilidades de viajar, con una sensibilidad especial, y que también nos marca un camino, cuando uno a veces justifica, algunas personas dicen, "Y bueno, con la edad que tiene", ahí creo que fue que lo nombramos una vez. Exactamente. Eh, Cuando hablamos de de la, Sofía Loren, bueno, mira vos. No, pero el tema de Pino Solanas y su discurso respecto del aborto fue un ejemplo porque, ¿qué tendría? 82, 83 años. ¿no fue el año pasado El eso? año pasado, tenés razón, claro, fue el año El pasado año con ochenta pasado. y cuatro años, 83 años, 83 años. Aparte, yo lo subí a mi muro porque me pareció Claro. extraordinario la definición de un tipo de 83 pirulos, cuando vos podés decir, este tipo de 83 pirulos puede ser un conservador total y pensar es ser provida, en este caso, ¿no? Que yo, no, yo esa definición de provida la tengo media Sí, complicada, ¿no? pero Porque entonces sí, yo sí, sí, debo sí, ser pero pro muerte, no sé. Pero no, bueno. no, no, lo que pasa que claro, es cierto. A mí una vez una amiga mía, que su padre cumplía 80 años y ella se quejaba de algunos aspectos de su ideología y de su filosofía de vida, y yo le di una respuesta espantosa, le dije, bueno, mirá la edad que tiene. Ella me dijo, no, hay gente que aprendió más, uno aprende más, Sí, Juan. seguro. Yo me siento mucho más joven ahora que Mm. cuando tenía 16 años, era espantosa. 16 años era una mezcla de Mussolini, era Mussolini con pelo a los 16 años. Pertenezco, sí, a toda una generación que era censurona, era una cosa espantosa. Y bueno, pero uno ha evolucionado. Y en el caso de Pino Solana, a mí, pese a que era una noticia que temíamos porque ya estaba, no andaba bien, ya lo habían comunicado, creo yo, desde mediados de octubre o 20 de octubre más o menos, pero a mí me choquea, me conmociona, me parece un hombre muy interesante. Yo digo que entra en los privilegiados que son inmortales a través de su obra, porque estamos hablando de una película del año 1968. Fíjate vos, del 68 nos vamos al 2018 con los pueblos fumigados, toda También hizo una la sobre la deuda. sobre la deuda, sobre La deuda interna era. y el saqueo, Sí. pero esa me
parece, no sé si era de Pino Solanas, era una película también muy interesante, La deuda interna, No, no, pero no no, te importa. digo, no me acuerdo si se llamaba La deuda o La deuda interna, porque el gordito La Nata hizo una que se llamó La deuda o una de las dos, pero me parece que la de Pino era La deuda interna. Yo me acuerdo porque era un documental donde Solana recorría no me acuerdo si era el Banco Central o el Ministerio de Economía, no me acuerdo cuál de los, y entraba a las bóvedas, me parece que era el Banco Central. Claro. Entonces, Eh, ahora voy a investigar mientras hablamos, pero me parece que era de Pino. La deuda interna me parece que era. la deuda interna fue una película que no fue documental, que trabajaba Camero, que hablaba era en una región del noroeste, me parece. Pero es una cuestión de título. Yo sé perfectamente lo que vos estás diciendo y no me acuerdo ahora el título de la película. Sí. Pero era un documental de Pino Solanas que hizo documentales muy interesantes, siempre con la misma ideología, porque yo recuerdo perfectamente que fue uno de los más acérrimos defensores de cuidar los recursos naturales, del saqueo justamente, que significa muchas veces las privatizaciones, y él tuvo un atentado que realmente yo me había olvidado por completo, esto lo digo porque lo leí recién. Yo me había olvidado el atentado que él tuvo en la época de Menem. Sí. Claro, yo me había olvidado por completo. Él había entrado en un cortocircuito fuerte con Menem a raíz de las Galerías Pacífico, porque su Eh, pretensión, que hubiese sido muy lindo, era hacer el centro cultural más grande de la Argentina, mm. en Galerías Pacífico. De todas maneras, bueno, Mari, vos sabés que yo decía la deuda. Es Memoria del Saqueo, se llama la exacto, película. exacto. Sí, 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 Y claro, claro. esa película es del 2004. Yo me acuerdo porque él recorría, creo que el Ministerio de Economía y el Banco Central, en esa película. Era un documental más que una Claro, película. sí, 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 sí. Es que el género documental es muy interesante y la de los pueblos fumigados también. Es muy Mm. interesante. El tema documental, pobrecito, a veces como género, es la Cenicienta y es estupendo. Realmente hay documentales excelentes. Y Que era aparte, un largometraje este, ¿eh? Duraba sí, 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 casi sí, sí, una sí, hora sí, sí. 40 duraba. Sí, 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 No, sí. sí, no, una hora, casi 2 horas. Bueno, y aparte, lo que a mí me parece interesante, bueno, mucha gente a lo mejor se habrá sorprendido, hubo un momento de gran ilusión, yo seré una ilusa, prefiero llamarme idealista en algunos aspectos, cuando él, desde el punto de vista político, había conformado una posibilidad progresista con los socialistas, parte de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Proyecto Sur en el caso de ellos, y bueno, eso no prosperó. Bueno, yo me acuerdo del desplante del Lita Carrión en pleno escenario, se Exacto. levanta y se va. O sea, eso fue un golpe al corazón de Pino Sí, fue Solanas, ¿eh? exactamente, exactamente. Y bueno, todos recordamos, por lo menos los que mirábamos a Stolbizer, Sí. mirábamos con simpatía. Bueno, lamentablemente, él fue muy crítico, él fue muy crítico en gran parte del gobierno de Cristina, sobre todo, fue muy, muy crítico. Y finalmente, a pedido de Alberto Fernández, había sido electo diputado, viste, como muchas figuras argentinas a lo largo de la historia, Miguel Ángel Estrella, Jorge Asís, de distintas épocas, ¿no? Mm. Elsa Kelly, Terraño, Susana Rinaldi, actualmente era embajadora ante la UNESCO, y justamente por su prestigio internacional, porque en Europa, aparte de haber vivido en Europa exiliado, él tuvo, como ocurre en el cine con las coproducciones, él que venía del mundo de la publicidad, otro detalle, viene del mundo de la publicidad, pero sus convicciones, más allá de lo que piense cada uno, pero sus convicciones lo acompañaron desde antes del 68, porque para haber ideado una película como La Hora de los Hornos, él tenía muy firme esas convicciones, esa filosofía política, y esa mirada de lo que significó luchar
por los más vulnerables. A mí me resulta muy interesante su carrera política, su carrera como cineasta y también su vida misma, porque su vida misma es para una película. Bueno, ¿vos Yo sabés no... cuánto dura la película La Hora de los Hornos? ¿Cuánto? 4 horas 20 minutos. Mirá vos. Vos que te gusta tanto YouTube, si querés mirarla entera, mirala en YouTube. Yo Está soy una... la producción, digamos, más comprimida, que dura Claro. 85 minutos, más o menos. Claro, y bueno, y que después, porque en un primer momento claro, por una cuestión comercial o por Mm. una cuestión de pragmatismo, no, estrenaron la de 2 horas y pico y después estrenaron la total, que no todo el mundo a lo mejor tiene ganas de verla, no sé. Y Yo te digo dura una 4 cosa, horas 20, te claro, digo. mirá, vos me decís que yo soy fanática de YouTube, encuentro, por ejemplo, ayer, en mi programa de radio puse un fragmento de Menotti, porque era el cumpleaños, Sí. y encontrás un material alucinante. La verdad que en YouTube encontrás un material interesantísimo. En realidad yo te confieso, lo voy a dejar para otro día, iba a hablar, hoy es el Día del Periodista Deportivo, y Tengo bueno, mis iba a hablar, conflictos con eso yo, ¿eh? porque por el día o por el... Ah, vos no te gusta que sea periodista que hagan la distinción. Porque para mí periodista es periodista. Claro. Yo te digo, el periodista puede después elegir hacer política, puede hacer deporte, espectáculo, economía, Mira, lo que sea. yo Pero, estudié, sí, yo estudié en Deportea, viste que claro, está TEA y claro. Deportea, bueno, y justamente casi todos los profesores decían eso, es más, los de Mm. Deportea, que era re interesante, a mí me resultó muy interesante porque aparte la idiosincrasia de cada profesor, no era lo mismo el que daba básquet que el que daba tenis, el Mm. aspecto, el de rugby, esto y lo otro. Daba clases Pablo Casasa, Pablo bueno, Casasa. Novarecio Es un estaba en caradura. Pablo TEA. Casasa es un caradura. No, es un tesoro. Bueno, ¿Qué daba bueno, golf? Pablo Casasa que daba golf. y eran deportes, eran vóley, golf, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero ¿sabes quién daba la redacción? Horacio Vargas, Ah, de bueno, ahí Rosario sí. 12, Un claro. escritor. Un escritor. Sí, y no, y vos sabés que ellos justamente comentaban eso, que el periodista deportivo era deportea, ¿eh? El periodista Sí. deportivo tenía que tener un conocimiento general y demás. Y yo, no, yo estoy de acuerdo con vos, Juan, estoy absolutamente de acuerdo, es periodismo. Punto. Lo que pasa es que yo iba a hablar de uno que lo recomiendo, lo sugiero, en otro momento lo hablamos, que es Ezequiel Fernández Moore, Sí, ah, sí. que claro, lo que pasa es que él puede caminar tranquilo, que nadie lo va a acosar, no es Mariano Clos y demás. Mis compañeritos, que eran mucho menores que yo, tenían 18, 19 años, yo era una mujer de 38, cerca de 40, me miraban, pensaba primero que era la profesora, y después Ah. cuando vieron que me sentaba con ellos, me preguntaban. Y vos sabés, Juan, que todos, el 99% iba por fútbol e iba por ser un Mariano Clos en ese momento. Claro. Pasaron 20 años más o menos. Pero bueno, sí, te doy la razón en eso. Bueno, vos Pero, sabés que yo empecé en el fútbol. claro, Eminentemente empecé en fútbol hace muchos años atrás. hay Y muchísimos periodistas, Nelson Castro en su momento, Neustad, y habrá tantos más, que sus inicios justamente eran era la en entrada, te deporte. digo que era la entrada, ¿eh? Mm. Siempre fue la entrada. Después de ahí vos, digo, yo me estaba acordando, no es para andar poniéndolo como ejemplo, pero Mauro Viale era relator de fútbol. Mauro Pero Mauro Viale, Viale podés cuestionar su ética, no te gustará, no te lo podrás ver o lo amás, pero es un hombre muy inteligente no, y no, ha yo no hecho una estoy carrera. Sí, cuestionando, sí. no No, estoy no, no, por cuestionando. eso, pero me acuerdo, hay grabaciones, ahora que hablamos de YouTube, hay un montón de grabaciones de relatos o comentarios de Mauro Viale con el fútbol. Bueno, y además, gente que no se acuerda, porque es un hombre de 70 y pico de años, Mauro Viale. Mauro Viale estaba en el equipo de fútbol, no sé si se llamaba fútbol de primera en esa época, que estaba Diego Bonadeo, Macaya Márquez,
Horacio Aiello y Mauro Viale. No. Sí, Mauro sí, Viale sí, es sí. de hace 1000 años que está en... Sí. Y bueno, Macaya Márquez es el periodista que más mundiales cubrió en el mundo, ¿eh? Es Macaya Márquez. ¿Te acordás cuando nombrábamos que yo hice un programa sobre los de grupo de riesgo? Sí, Un programa, un espacio sí, de sí. los sábados, y Macaya Márquez justamente estaba. Yo lo puse, eran 10, suponete, y bueno, estaba Pino Solanas también. Sí, Estaba por eso... Macaya, claro, estaba Macaya, y Macaya sí cubrió desde el 58 el Mundial de Suecia en adelante, cubrió todos los mundiales. Bueno, pero no tantos como Mirta. Bueno. No, bueno, pero Mirta, la batalla, sí, la guerra de Troya. No, lo que pasa es que, bueno, lo de Pino Solanas realmente me pareció un tema excluyente y bueno, y le recomendamos, le sugerimos, Sí. invitamos a los oyentes, si a lo mejor las películas que nombramos no las vieron, es una buena oportunidad para investigar en internet Y para y conocer quién era Pino Solanas, realmente. exactamente, sí, 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 sí. Mari, un beso grande, Mari. Beso enorme, suerte en el fútbol. Bueno, viste que te puse, ¿no? Ya nosotros estamos en el grupo de los muertos ahora, no en el grupo de los muertos. Estaba contenta el otro día, el martes. Y sí, obvio que sí. Yo digo, ¿por No, qué estará contenta María Rita? ¿Porque gana Biden o porque... no, 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 no. Yo estoy pendiente de las elecciones en Estados Unidos. No, te digo la verdad, Juan. eh, Dan Otro día lástima? hablamos, no, no, otro día hablamos del documental sobre García Belsunce, Sí, sí, que sí, que yo me sí, acuerdo sí. perfectamente, eso el 27 de octubre, y que 2-1 ganó Boca en el Monumental, y yo por eso puse esa foto. No, Sí, sí, pero sí, sí. realmente no. Otro día hablamos del de Vilas y Ah, sí. porque el género documental también lo invito a los oyentes. Es un género que no está, no tiene prensa, pero es Mm. muy interesante, Bueno, el muy documental interesante. de Vilas lo vi el otro día y me encantó. Me Ya, lloré como emocioné, loca. me Sí, sí, emocioné muchísimo. sí, 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 Un sí. beso grande, Mari. Beso, beso. Chau, 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 Chau. chau.